Bienvenidos a este nuevo video de la Cátedra de Sintaxis. En esta oportunidad veremos un ejemplo de construcción de un autómata de pila a partir de una gramática independiente del contexto, es decir, a partir de una HIC. En esta primera parte vamos a obtener la forma normal de Chomsky y construir un autómata de pila que acepte el lenguaje generado por la gramática usando análisis ascendente y criterio de aceptación por estado final. Luego haremos la simulación con JFlap. La gramática que nos presentan es la siguiente. S deriva a X o a Y o a lambda. X deriva a IBB y deriva a X o a B. Recordemos que una HIC, o sea, una gramática independiente del contexto, en formato normal de Chomsky, tiene las siguientes reglas. No terminal 1 deriva a no terminal 2 seguido de no terminal 3. Es decir, un no terminal deriva exactamente a dos no terminales. O no terminal deriva a terminal, solo. O S deriva a lambda siempre que S no aparezca del lado derecho de ninguna regla. El paso número 1 para convertir la gramática dada en una gramática en formato estándar de Chomsky es obtener una gramática simplificada. La gramática que nos dieron, si observamos, ya está simplificada, puesto que no hay reglas innecesarias, es decir, no hay reglas que no se acceden a partir del axioma, o sea, a partir de S, ¿sí? Acá tenemos S deriva a AX, ¿sí? X deriva a IBB y deriva a AX. S deriva a AI y deriva a AX, ¿sí? No hay reglas, entonces, innecesarias que no deriven en palabras y que no se puedan acceder desde el axioma. En segundo lugar, si bien tenemos S deriva a lambda, S no figura del lado derecho de ninguna regla. Por lo tanto, la única función que tiene S deriva a lambda es generar la palabra vacía. En tercer lugar, no hay reglas de renombrado o redenominación, ¿sí? Es decir, no terminal deriva en otro no terminal. Y tampoco hay reglas de borrado, es decir, no terminal deriva a lambda. Por lo tanto, podemos decir que esta gramática ya está simplificada o limpia. El paso número 2 va a consistir en llevar a la gramática al formato normal de Chomsky tipo 0. ¿En qué consiste el formato normal de Chomsky tipo 0? Un no terminal tiene que derivar exactamente a una secuencia de no terminales o a un solo terminal. Entonces vemos que hay reglas que no están en ese formato, o mejor dicho, todas no están en ese formato, por lo cual tenemos que sustituir los terminales que aparezcan en las reglas de la derecha que estén acompañados de no terminales, ¿sí? En este caso, I deriva al terminal B, no hay que sustituir porque esa regla es válida en el formato normal de Chomsky tipo 0, porque deriva palabras. Pero las que no derivan a palabras directamente tienen que ser sustituidas por no terminales, ¿sí? Los terminales deben ser sustituidos por no terminales. Entonces veamos cómo quedaría la gramática. Para la primera regla que tenemos S deriva a X o a Y o a lambda, el terminal A es sustituido por un nuevo no terminal. En la segunda regla que tenemos X deriva a Y, BB, esta secuencia de terminales BB es sustituido por esta secuencia de no terminales. En la tercera regla que tenemos Y deriva a AX o terminal B, la regla donde está terminal acompañado de no terminal, ¿verdad? Es reemplazada y tenemos que Y deriva a la secuencia de no terminales AX o al terminal B. Como hemos agregado dos nuevos no terminales, tenemos que agregar dos nuevas reglas, ¿sí? Donde el no terminal derive a su terminal asociado. Es decir, A deriva A y B deriva B.
Por último, para llevar todas las reglas al formato normal de Chomsky tipo 2, hay que reducir la longitud de las reglas. Recordemos entonces que un no terminal tiene que derivar exactamente a dos no terminales o un no terminal deriva a un solo terminal. Todas las reglas, excepto X deriva a I B, estarían en formato normal de Chomsky tipo 2. Entonces, tenemos que reducir la longitud de esta regla. Y para eso, sustituiremos esta secuencia de dos no terminales por un nuevo no terminal. La regla X deriva a IB será reemplazada por la regla X deriva a IC y tendremos que agregar al final la regla C deriva a la secuencia de dos no terminales BB. Y con esto ya estaría la gramática en formato normal de Chomsky tipo 2. A partir de esta gramática tenemos que construir el autómata de pila. Y vamos a tener en cuenta los siguientes criterios. Adoptamos el criterio de aceptación por estado final. Se aplica un criterio de análisis ascendente y derivación más a la derecha. Se supone que el símbolo inicial de la pila es numeral y no está cargado. Se lee explícitamente el símbolo de fin de cadena. Con todos estos criterios, vamos a tener un autómata de pila que tendrá exactamente 4 estados, entre ellos el estado inicial y el estado final. Esto es independiente de la gramática que tengamos, ¿sí? O sea, una vez que la gramática esté en formato normal de Chomsky, no importa cuál sea la gramática que hemos trabajado, el autómata de pila tendrá 4 estados. Esa es la ventaja de normalizar una gramática, ¿sí? Simplificar la construcción de su autómata y esto será beneficioso en el caso que tengamos que hacer una aplicación, ¿verdad? Con este tipo de autómata. En este autómata, para cada terminal de la gramática independiente del contexto en formato normal de Chomsky, se tendrá una transición del tipo terminal, lambda, terminal. Es decir, se lee el terminal, no se descarga nada de la pila y se lo carga el terminal en la pila. Para cada regla del tipo no terminal deriva en terminal, se tendrá una transición lambda, terminal, no terminal. Es decir, sin leer nada, descargo el terminal y cargo el no terminal de la izquierda. Para cada regla del tipo no terminal 1 deriva en la secuencia de no terminales N2, N3, se tendrá una transición del siguiente tipo. No se lee nada, se descarga el no terminal 3, que fue el último en cargar, luego el no terminal 2 y se carga el no terminal de la izquierda, es decir, N1. Si además la gramática genera la palabra vacía, se tendrá una transición del tipo lambda, lambda, S, es decir, no se lee nada, no se descarga nada y se carga el axioma. Por lo tanto, nuestro autómata de pila a partir de la gramática independiente del contexto en formato normal de Chomsky será el siguiente. Tendrá 4 estados. Observamos que del estado Q0 al estado Q1 tenemos la transición que es la encargada de cargar en la pila el símbolo inicial de la misma, ¿sí? En el estado Q1 tenemos todas las transiciones de la gramática. Vamos a ver nuestra gramática. Habíamos dicho que para cada símbolo terminal de la pila, tenemos 2, A y B, teníamos que leer el símbolo terminal, no descargar nada y cargar el símbolo terminal. Para las reglas del tipo no terminal deriva en terminal, por ejemplo esta, ¿sí? No leíamos nada, descargamos el terminal y cargamos el no terminal de la izquierda. Y para las reglas que son no terminal deriva en una secuencia de 2 no terminales, ¿sí? Por ejemplo, esta última regla tenemos esta transición
no se lee nada, se descarga la secuencia de no terminales de la derecha y se carga, ¿verdad?, el no terminal de la izquierda. Para pasar del estado Q1 al estado Q2, ¿sí?, lo último que se hace es descargar el símbolo, el axioma de la pila, ¿sí? Sin leer nada, descargo el axioma y no cargo nada. Y para pasar del estado Q2 al estado Q3, que es el estado final, leemos el símbolo de fin de cadena, ¿sí? Descargamos el símbolo inicial de la pila y no cargamos nada en la misma y se acepta, ¿verdad?, la palabra que se está analizando. La segunda parte de este ejercicio nos pide obtener la forma normal de Greibach y construir un autómata de pila que acepte el lenguaje generado con análisis descendente y criterio de aceptación por pila vacía. Posteriormente simular con TOT. La gramática que tenemos que trabajar es la misma que hemos trabajado en el apartado 1 o primera parte de este ejercicio. Recordemos que una gramática independiente del contexto en formato normal de Greibach tiene las siguientes reglas. No terminal deriva en terminal seguido de una secuencia de no terminales. No terminal deriva en terminal o S deriva lambda, siempre que lambda no aparezca del lado derecho de ninguna regla. N pertenece al alfabeto de los no terminales y W pertenece al alfabeto de los no terminales asterisco, con lo cual significa que puede ser una secuencia de uno o más no terminales o también puede ser vacío. Y T obviamente pertenece al alfabeto de los terminales. El primer paso para pasar una gramática al formato normal de Greibach es obtener una gramática simplificada. Como es la misma gramática del apartado anterior, ya habíamos llegado a la conclusión de que la gramática estaba limpia o es una gramática simplificada que no tiene reglas de borrado ni reglas de redenominación, ni reglas inútiles. Por lo tanto, pasaríamos al paso número 2, eliminar la recursividad por izquierda. Si observamos la gramática, las reglas de esta gramática, ¿sí?, no hay ninguna regla que tenga recursividad directa o indirecta a la izquierda. Es decir, un no terminal deriva en una secuencia, ¿sí? En este caso empieza con un no terminal a la izquierda, pero si yo reemplazo este no terminal I por su parte derecha, ¿sí?, la gramática o la regla, ¿sí?, no comenzará con el mismo no terminal. Eso sería una recursividad a la larga, ¿verdad?, por izquierda. Si yo, este X estuviera antes que la A, ¿verdad?, y al reemplazarlo X me quedaría del lado izquierdo de la regla, yo tendría acá una recursividad a la larga, no es directa, porque para ser directa tendría que haber estado ya originalmente en la misma regla, y no lo está, sino que reemplazo el no terminal I por esta regla, ¿sí?, y tendría que quedarme el no terminal del lado izquierdo, ¿verdad?, de esta regla, de esta parte derecha de la regla, para que sea una recursividad por izquierda. Es decir, no presenta recursividad por izquierda, ni directa ni a la larga. Por lo tanto, pasamos al paso número 3, eliminar regla que comiencen con no terminal. La única regla que comienza con un no terminal, ¿verdad?, es X deriva en I, BB. ¿Qué se hace? Se reemplaza este no terminal I por las partes derechas, ¿verdad?, de esa regla. Por lo tanto, la regla X nos quedaría de la siguiente forma. X deriva a AX seguido de BB y X deriva a B seguido de BB. Las partes que están en blanco, ¿verdad?, pertenecen a la regla I deriva a XB, y lo que ha quedado en negro, o sea, la concatenación de esta secuencia viene de la regla X.
Solo hemos reemplazado el no terminal I, ¿sí? Como el no terminal I tenía dos reglas, ¿sí? Acá vamos a tener también dos reglas, donde esta parte pertenece al no terminal I y lo que queda era, ¿verdad?, de la secuencia de símbolos de la regla X. El cuarto paso consiste en la sustitución de sufijos con terminales. ¿Qué significa esto? Recordemos que el formato normal de Greibach puede tener reglas del tipo no terminal deriva a terminal, como I deriva a B. O reglas del tipo no terminal deriva a terminal seguido de una secuencia de no terminales, ¿sí? Yo lo que veo acá es que tengo un terminal seguido de una secuencia de símbolos. Algunos son no terminales y otros son terminales. Entonces, estos símbolos terminales que están apareciendo, ¿sí?, para que estén en formato normal de Greibach, deben ser reemplazados, ¿sí?, por nuevos no terminales. ¿Cómo nos quedaría la regla X? La regla X nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Donde estaban los terminales BB, los sustituimos por no terminales. Por lo tanto, vamos a tener que agregar una nueva regla, no terminal deriva a su terminal asociado, que en este caso sería B deriva a B. Y con esto ya la gramática nos quedó en formato normal de Greibach. A partir de esta gramática, en formato normal de Greibach, vamos a construir el autómata de pila con los siguientes criterios. Adoptamos el criterio de aceptación por pila vacía, o sea que acá no tendremos un estado final. Se aplica un criterio de análisis descendente y derivación más a la izquierda. Se supone que el símbolo inicial de la pila es el axioma S y ya está cargado. No se lee explícitamente el símbolo, el símbolo de fin de cadena. El autómata de pila, con todos estos criterios, tendrá un único estado. Y para cada regla del tipo no terminal deriva en terminal, se tendrá una transición del tipo TN lambda. ¿Qué significa? Se lee el terminal, se descarga el no terminal de la izquierda y no se carga nada. Para cada regla del tipo no terminal deriva en terminal seguido de una secuencia de no terminales, se tendrá una transición de la siguiente manera. Se lee el terminal T, se descarga el no terminal de la izquierda y se carga la secuencia de símbolos no terminales. Si la gramática además genera la palabra vacía, lambda, se tendrá una transición del tipo lambda S lambda, que significa no se lee nada, se descarga el axioma S y no se carga nada en la pila. Por lo tanto, el autómata de pila para una gramática que está en formato normal de Greibach resulta de una gran simplicidad, que en el caso de necesitar hacer una aplicación con este modelo es muy sencillo. Veamos nuestra gramática y las transiciones en el autómata de pila. Habíamos dicho que si S deriva a lambda, íbamos a tener una transición de este tipo. Lambda, S lambda, que significa sin leer nada, descargo S, el axioma, y no cargo nada. Para las reglas de este tipo, no terminal deriva en terminal, ¿sí?, tenemos estas transiciones. Leo el terminal B, descargo el no terminal de la izquierda y no cargo nada en la pila. Y veamos estas reglas, este otro tipo de reglas donde tenemos no terminal deriva a terminal seguido de secuencia de no terminales. Por ejemplo acá, leo el terminal A, descargo el no terminal de la izquierda X y cargo todos los no terminales de la derecha, X, B y B. Con esto concluiría, ¿verdad?, el ejemplo donde a partir de una HIC se obtienen
El primero, el formato normal de Chomsky con su respectivo autómata de pila, y luego el formato normal de Greibach con su respectivo autómata de pila.